vamos a entrar a Transys y vamos a hacer un proyecto nuevo. Vamos guardándolo como en una carpeta en el escritorio, donde gusten. Lo vamos a guardar como proyecto microred o algo así, o sistema híbrido. ¿Perdón? Ahí está. Bueno, entonces iniciamos. ¿Y cómo iniciamos siempre? Pues iniciamos con el type del clima. Siempre vamos a iniciar con el type del clima dependiendo de nuestra simulación, pero por ahí arrancamos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a obtener la información que vamos a necesitar para todos nuestros types prácticamente. ¿Dónde es el de clima? Pues aquí en la última carpeta del weather vamos a utilizar el formato estándar, el TMY2, el que venimos utilizando, que es el type 109-TMY2. Ahorita vamos a ponerle la base de datos meteorológica, no nos importa todavía. Entonces, vamos a iniciar poniendo nuestro sistema fotovoltaico, nuestro módulo fotovoltaico. ¿Y cómo se agrega esto? Nos vamos a la carpeta de Electrical, y donde está el de paneles fotovoltaicos, hay diferentes paneles. Tenemos los cristalinos, que son los mono y los poli. Tenemos módulos fotovoltaicos térmicos, tenemos película delgada y otros modelos. Vamos a utilizar nosotros el modelo de cristalinos, que es el Type 94A, y lo ponemos sobre nuestro proyecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos pide el Type de los paneles fotovoltaicos. Lo abremos y en la parámetros, que son las características de nuestro sistema, de nuestro módulo, nos pide prácticamente la información que proviene de una hoja técnica de un módulo. Entonces, ahorita tiene, por ejemplo, las características de un módulo que tiene una corriente de cortocircuito de 6.5 amperes, tiene un voltaje de circuito abierto de 21.6, entonces aproximadamente es un panel de 150 watts más o menos, un panel pequeño. Y bajo qué condiciones de radiación y de temperatura fueron probados. Entonces, ¿de dónde tengo esa información? Pues lo obtengo de una hoja técnica. Vamos a utilizar, ¿qué panel les gusta? Vamos a utilizar ¿un qué? Un Canadian Solar. Vamos a utilizar un Canadian Solar. Vamos a utilizar un Canadian Solar. Productos, módulos. Y no se deja salirme de aquí. Pues ahí está. Pues tenemos los bifaciales Haiku, no vamos a utilizar bifaciales. Tenemos estos de media celda, los más nuevos, que potencias de 580 a 610 watts, a los bifaciales, pero de 520 a 550, hasta 600 watts. No, esto no, esos módulos no, vamos a utilizar uno más comercial. Estos, vamos a ver más, y vamos a descargar la información. Es el 6, 144 celdas, que está aquí, hojas técnicas. Entonces, esta información del módulo la vamos a pasar a Transys. Aquí está lo que me pide y aquí está la información. ¿Qué módulo utilizar? Puedo utilizar el de 550, ¿no? Para tener ahí cerrado. El módulo Canadian Solar, modelo CS6W550MS, es un panel de 550 watts, el cual tiene una corriente de cortocircuito de
14 amperes, entonces yo aquí en mi hoja técnica, en mi hoja de parámetros de Transit, le pongo 14 amperes. Dice que el voltaje de circuito abierto en condiciones de referencia, que viene siendo esto de aquí, es de... ¿dónde está? Aquí está, 49.6. 49.6. Y la temperatura de referencia, que es prácticamente la temperatura a la que se hicieron esas pruebas, esos valores, es de 25 grados Celsius, que en Kelvin viene siendo 298, ¿no? Sí. Entonces así lo dejamos tal cual. La insolación de referencia pues viene siendo los 1000 watts sobre metro cuadrado. Dice que el voltaje en las condiciones de máxima potencia viene siendo que 41.7. Le pongo aquí 41.7. La corriente en el punto de máxima eficiencia es de 13.2. Y eso es muy importante porque son los coeficientes de modificación de la corriente y del voltaje en función de la temperatura. También te los tiene que decir la hoja técnica, y aquí están. Es decir, qué tanto se va a ver afectada, en este caso, la corriente de cortocircuito en función de la temperatura. Y aquí está, este que está aquí, dice que va a incrementar un 0.05% la corriente de cortocircuito por cada grado Celsius que se incremente la temperatura, o sí que se incremente. Entonces aquí en vez de 0.2 le pongo 0.5, perdón. Y en el de temperatura, para modificación del voltaje de circuito abierto, es menos 0.26. Entonces aquí pongo 0.26. Dice que cuántas celdas están conectadas en serie. Aquí le vamos a poner cuántas celdas es nuestro módulo, 144. Y dice cuántos módulos van a estar en serie, cuántos en paralelo. Hasta ahorita vamos a dejarlo que nomás tenemos un solo módulo. Dice las condiciones según condiciones nominales de operación, el NOCT, que son 313 Kelvin. Aquí nos lo menciona aquí están las condiciones bajo el NMOT, que es prácticamente casi lo mismo, son 800 watts de radiación. Aquí están, temperatura ambiente, en este caso de 20 grados Celsius, que son 293 Kelvin, ¿sí, verdad? Sí, son 293. ¿Qué más? El área del módulo, muy importante. ¿Cuánta área tiene? Dimensiones 2.26, la calculadora, 2.261 metros por 1.134. ¿Dónde lo saqué? De aquí, ¿no? Lo ancho por lo largo, en milímetros, pues lo convertí a metros, es igual a 2.56 metros. ¿Sí? No le puse el punto, ¿verdad? Se movió el a ver. Pero bueno, sí son 2.56 el resultado. ¿Qué nomás agarra el punto esto? ¿Qué onda? Ah, es que está fallando la computadora. Mira pues. ¿Alguien puede hacer esa cuenta, por favor? Mi teclado está fallando. 2.26 por 1.13. 2.56. Entonces aquí le ponemos 2.56, que es el área de nuestro módulo. Y esta información que está aquí, que es el producto bajo radiación normal incidente de tau alfa, que viene siendo la transmitancia por la absortancia, no nos la dicen por lo regular los fabricantes, la dejamos en 0.95, es un valor nominal. Y el semiconductor bandgap tampoco nos lo da nuestra hoja técnica, nunca nos dan esa información, entonces lo dejamos tal cual como está. Y ya está la información de nuestro módulo en nuestro type. Por lo tanto, aquí ya le podemos poner, por ejemplo, Canadian de 550 watts. Ahí está, nuestro módulo. Muy bien, entonces vamos a conectarle ahora la información que requiere mi type para funcionar. ¿Cuál es esa información? Pues la miro en entradas. ¿Qué pide?
Pide la radiación total incidente en kilojoules hora sobre metro cuadrado, no en watts sobre metro cuadrado. Me pide la temperatura ambiente, muy importante, y la pide en Kelvin. Me pide el voltaje de la demanda y esta cosa que no sé para qué será, pero lo vamos a dejar así como 0. Este viene siendo la inclinación del módulo, la radiación directa, la radiación difusa y el ángulo de incidencia de la radiación directa. Entonces esa es la información. ¿Dónde la obtengo? Pues la obtengo de mi tag del clima, casi toda. Conecto, recuerden el sentido, y abrimos y vamos viendo. Primero tengo la temperatura ambiente y se la puedo conectar, pero cuidado, ¿qué dice cuando lo quiero conectar? Dice la temperatura ambiente que te da el tag del clima la entrega en grados Celsius y el módulo la requiere en Kelvin. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Quitar de aquí e incluir un type para convertir las unidades. El que está en la carpeta de utilidades, aquí está, rutina para conversión de unidades, que es el type 57. Ahorita les voy a enseñar cómo se utiliza. Sí, creo que ya se los había mencionado. Ese type es para convertir las unidades. Yo puedo convertir las unidades de forma manual, como insertando una ecuación donde dice calculate acá arriba. Puedo, aquí en ensamble, puedo insertar una nueva ecuación y se abre esta calculadora. Y aquí en la calculadora pues yo puedo escribir una ecuación para convertir la temperatura. Por ejemplo, si tengo aquí la temperatura en grados Celsius y yo la quiero en Kelvin, pues yo sé que le tengo que sumar 273.15. Entonces, creo aquí, por ejemplo, una variable que se va a llamar temperatura-K, temperatura en Kelvin. Y esa temperatura en Kelvin es igual a ¿qué? A la temperatura-C en Celsius, por ejemplo, es una variable, más 273.15. Entonces, ¿mande? Ok, aquí donde dice ensamble, aquí arribita, ahí dice insertar nueva ecuación. Y ya se van para el escritor, para el proyecto, y ahí pueden ponerla. ¿Va? Entonces, yo le puedo poner aquí ya está creada esta variable que se llama TK. Creé una nueva variable, pero me dice, ¿sabes qué? Tú le estás pidiendo una información que es otra variable, temperatura en Celsius. Entonces yo tengo que crear aquí la variable que voy a utilizar para mi cálculo, que es T-C. ¿Y de dónde viene esa? Pues viene de mi tag del clima. Va a ser una variable de entrada a mi calculadora, y mi variable de salida va a ser la TK. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues puedo conectar el tag del clima a mi calculadora. Mando la temperatura ambiente a mi variable nueva que creé en la calculadora, que es TC. Y la salida, esa variable de temperatura ambiente, va a entrar a la calculadora en grados Celsius, le va a sumar 273.15 y ya la tengo en Kelvin. Entonces ya la puedo mandar yo al módulo solar. Dime. ¿No tuvo que enlazar el de Meyer con la calculadora? Sí, ya lo enlacé. Ahí está enlazado. Mira. Sí. Esto es puras cosas que ya hicimos, ¿no? Conectar y enviar información. Entonces, esa es una forma. Entonces ya tengo aquí la temperatura en Kelvin y se le envía al panel. Pero la otra forma es utilizar el type convertidor de unidades. ¿Cómo se utiliza el type? Lo abrimos y dice, ¿sabes qué? ¿De qué tabla, dependiendo de la unidad, vas a utilizar? Y dice, ¿qué variable de la tabla vas a ingresar y qué variable en unidad quieres que salga? ¿De dónde salen esas tablas? Pues nos podemos ir aquí a su carpeta de Transys y tienen este PDF que dice TAC 57, que se extrajo de las referencias matemáticas de Transys, de los documentos de Transys, en donde la abrimos y vamos a encontrar esas tablas. Tabla 1, temperatura. ¿Qué unidades tiene? Unidades de temperatura, grados Celsius, grados Fahrenheit, Kelvin y Rankine.
De la tabla número 1, la variable número 1 es grados Celsius, la variable número 2 es grado Fahrenheit, la 3 Kelvin y la 4 Rankine. Entonces, si yo quiero convertir de grados Celsius a Fahrenheit, por ejemplo, tengo que decir, de la tabla número 1, convierte la unidad, la variable 1 en la variable 2. Pero yo quiero convertir de Celsius a Kelvin, ¿no? Entonces, de la tabla número 1, quiero convertir de la 1 a la 3. ¿Y cómo lo pongo? Pues lo pongo aquí. De la tabla 1, quiero convertir de 1 que va a entrar en grados Celsius, la quiero convertir a Kelvin. ¿Y ya? La ecuación. ¿Sí? Ya lo tendría. Entonces, puedo hacer esto o puedo hacer la otra, ¿no? Conecto el del clima al de las unidades, temperatura ambiente, la entrada como grados Celsius y ya la salida a la temperatura ambiente, pero no la puedo conectar. ¿Por qué? Porque ya se ha conectado con la calculadora. Entonces voy a quitar la calculadora, vamos a hacerlo de la forma elegante y ya conecto la salida, que es temperatura ambiente, pero en Kelvin. Y ahí está. Muy bien. Entonces ahora vamos a darle toda la información que requiere el type del módulo. Dice que requiere toda la radiación incidente, total. Entonces, ¿esa cuál es? Tenemos esta total radiation, pero en la horizontal, es decir, considerando que la superficie de nuestro módulo está así, nosotros no queremos esa, queremos la que llega cuando está inclinado. Entonces, ¿cuál es esa? La radiación total en una superficie inclinada. Entonces, seleccionamos esta radiación que está aquí y la metemos a la primera. Ahí está. Entonces, las unidades que requiere el type del módulo sí coinciden con las unidades que obtenemos del type del clima. Entonces, ¿qué más pide? El voltaje de la demanda, ese no lo puedo obtener del type del clima, ese tampoco. Dice la inclinación del arreglo, pues la puedo agregar de aquí, si yo la puse previamente en el type del clima, o se la puedo poner directamente en el módulo. Vamos a hacerlo directamente en el módulo, para que ustedes puedan jugar ahí con la inclinación como quieran, sin tener que irse acá. Entonces, la radiación directa, esta tiene que ser con la inclinación, que es esta que está aquí, beam radiation. La radiación difusa, aquí está, es esta que está aquí. Y el ángulo de incidencia de la radiación directa viene siendo, aquí está, ángulo de incidencia. Y ya tengo toda la información que puedo obtener de mi type del clima para el módulo fotovoltaico. Entonces, ¿qué me faltó poner? Me faltó ponerle estos tres que están aquí. Vámonos al type del módulo y vamos a ponérselos directo. ¿Dónde? En entradas. Recuerden que los valores de aquí en las entradas va a tomar el valor que provenga primero de un type externo que esté conectado, y si no hay nada conectado va a tomar el valor que está aquí declarado. Entonces ahorita está considerando que tiene una inclinación de 0. Vamos a ponerle 32, no pasa nada, nomás para ver. El voltaje de la demanda vamos a dejarlo en 0, o podemos ponerle, si quieren ahorita, un voltaje de 120, y aquí vamos a dejarles en 0 como está. Y ya tenemos nuestro type del panel configurado. Vamos a correr la simulación a ver si todo salió bien. Dice que no, que hay un error. Vamos a ver cuál es el error. ¿Dónde puedo verificar cuál es el error? Nos vamos aquí donde dice LST. Va a aparecer todo el proceso de simulación. Nosotros podemos filtrar por severidad y decir, ¿sabes qué? Solamente muéstrame los errores, que son los que detienen la simulación. Dice, la temperatura ambiente que se entregó es extremadamente baja, menor a 50 Kelvin. Dice, por favor, verifica que está bien las unidades, no prácticamente. Entonces, sigue habiendo un error con la conversión de las unidades. ¿Qué es lo que está pasando? Pues vamos a ver. Bueno, ahorita estamos utilizando Mason, ¿no? Input, output.
Si le cambio aquí a Celsius, ¿qué pasa? No, sigue estando el error. Sigue marcando el error. Sí, lo estoy considerando bien. De 1 a 3. Sí. Ok. No creo que sea por ese archivo, pero vamos a cambiarlo. Escritorio. Según yo no es por eso. Y ese error siempre, en esta versión de Transys, en la asociable, siempre tratamos con ese error. Vamos a tener que hacerlo con el modo Cholo. Si no lo borraron, qué bueno. Vamos a hacerlo rápido. Entonces desconecto aquí. Conecto aquí. Lo mismo que hicimos ahorita, ¿no? Entonces vamos a ver si se solucionó el problema. Se solucionó. Entonces si es el problema en ese tag, si viene de acá, no sé la verdad por qué ocasiona ese problema, pero pues así se soluciona. Es la versión pues social, tiene diferentes errores. Como cuáles errores, por ahí no me acuerdo quién, pero un compañero de ustedes me envió un correo en donde al variar el número, el flujo del colector no se ve afectada la temperatura. Entonces también si cambiamos el número de colectores, hablando de la práctica pasada, de esa práctica, si cambiamos el número de colectores en el tag, en parámetros, no se va a ver afectada tampoco la temperatura. Para que se vea afectada tiene que cambiarse el área del colector. Ya lo platicamos eso en la clase pasada. Y son errores del tag, que uno tiene que hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, ahí está, ya ocurrió la simulación, pero no estamos observando nada. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna impresora. Vamos a agregar una impresora para ver cuánto está produciendo nuestro panel. Entonces, las impresoras están aquí en salidas y un explorer con archivo para guardar la información y pues las unidades de Transys 65A. ¿Qué es lo que quiero visualizar aquí? Pues quiero visualizar la potencia del módulo, lo que me está entregando, y también quiero visualizar pues la temperatura ambiente y la radiación. Bueno, pero la radiación no la quiero visualizar en kilojoules, lo quiero visualizar en watts, porque a mí me gusta visualizarlas en watts, no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí me gusta en watts. Entonces, de aquí voy a graficar la potencia en el máximo punto de eficiencia, suponiendo que tenemos MPPT, ¿no? Y la quiero graficar aquí. Luego del clima quiero graficar la temperatura ambiente en el eje de la derecha, y de acá quiero no graficar la temperatura ambiente, quitarla. Quiero la radiación global horizontal. ¿Dónde está? Horizontal, total radiation horizon, que es la radiación que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Como información. Y esa la quiero convertir. ¿Por qué la pongo aquí? Porque la quiero convertir de kilojoules a watts. ¿Y cómo la voy a convertir? Pues me voy a buscar la tablita en donde estén esas unidades, que según yo es la tabla número 12, Power.
Yo le voy a meter a mi type convertidor de unidades en kilojoules hora y lo quiero en watts. Entonces de la tabla 12, de la 1 a la 2. Entonces me voy aquí, de la tabla 12 va a entrar 1 en kilojoules hora y va a salir como watts. Si lo dejo en 3, iba a salir en kilowatts. Entonces ya tengo aquí la radiación en watts y ya la quiero visualizar aquí. La conecto y la pongo aquí en la derecha. Entonces vamos a correr para visualizar la información y ahí están nuestros primeros resultados, en donde la potencia del módulo está aquí, es la roja. Ahorita vamos a moverle los títulos. Esta que está aquí amarilla viene siendo la radiación solar. Tenemos que los primeros días de enero tenemos una radiación de pico en 1, 2, 3, 4, 5, el 6 de enero de casi 600 watts. Y pues esos 200 watts estaba produciendo el módulo alrededor de 300 watts. El módulo es de 550, ¿no? Entonces, y la temperatura ambiente pues estaba muy frío. Bueno, ¿qué tan frío? 19 grados, están días fríos. Bueno, entonces ya estamos obteniendo información buena. Entonces, ya tengo mi módulo fotovoltaico simulado, muchachos. Pero nomás es un solo módulo, recuerden, ¿no? Entonces, vamos a agregar ahora una turbina eólica. Y la turbina eólica aquí sí requiero que pongan atención de cómo es de que se programa una turbina eólica, porque es un poquito más complicado. Igual, cómo se programa una turbina eólica, también van a encontrar un video en el canal de YouTube para que vean cómo se programa una turbina eólica en Transys. Entonces, ¿dónde están las turbinas eólicas? Aquí, en la misma carpeta de Electrical, está turbinas eólicas, el Type 90. Si nos vamos a este Type y abrimos los parámetros, vamos a encontrar que pues nomás tenemos esto. ¿Qué viene siendo? La elevación del sitio, a qué altura se recolectó la información climatológica, a qué altura está el hub que viene siendo la góndola, el coeficiente de pérdidas de la turbina y el número de turbinas. Si quieren poner 2, 3, 4, 5 turbinas, aquí nomás le cambian. En entradas, señal de control, cuando le digan a la turbina apágate o enciéndete, a lo mejor ustedes pueden programar una señal de que así la velocidad de viento es arriba de 30, apágate y ya deja de generar. Entonces ya depende de cómo quieran encender, ¿no? La velocidad de viento, ¿de dónde la vamos a obtener? Del type del clima. La temperatura ambiente también es muy importante. ¿Por qué? Porque define la densidad del aire y por lo tanto su densidad energética. Y dice que el exponente de rugosidad, creo que sí es de rugosidad ese shear, que prácticamente, como vieron en la energía eólica, dependiendo la ubicación geográfica, cómo estén los alrededores, de que si hay muchos árboles, si hay ciudad, si no hay, si está plano completamente, el viento se comporta de cierta forma. Entonces, y ese coeficiente va en función de qué tipo de suelo que hay alrededor. Si lo damos en más, vamos a encontrar coeficientes, dependiendo qué tipo de superficie es donde está la turbina. Por ejemplo, 0 es un perfil neutral, no hay nada prácticamente. 0.06 cuando la turbina está en el agua, es decir, solamente tenemos como obstrucción el movimiento del agua. 0.1 cuando hay pastos pequeños. 0.14 que es más o menos el perfil común, así le dice, como que lo recomendado. 0.18 es cuando hay vegetación, poca vegetación. 0.22 cuando son bosques, cuando hay árboles. 0.26 cuando el flujo es obstruido. Y 0.3 raro, no sé qué significa. Prácticamente es de que entre más alto menos va a producir la turbina o más diferente va a ser el viento, ¿no? Ya dependiendo de la ubicación. Nosotros podemos dejarle ahí 0.14 que es el recomendado, pero si ustedes quieren simular la turbina bajo otra condición, en un bosque por ejemplo, pues le tienen que modificar. Y la presión barométrica, que esta la obtenemos también de nuestro type del clima. Pues prácticamente aquí en parámetros no encuentran nada de las características de la turbina más que la altura prácticamente de la góndola, pero la potencia y todo eso no lo encuentran aquí. ¿Dónde se pone? En external files, en un archivo de texto con la información de la turbina. Ahorita tiene por default un archivo, y esto tienen que tener mucho cuidado, formato .dat, no tienen que modificar ese archivo.
¿Cómo podemos verificar? Si lo ponemos aquí donde dice editar, vamos a ver las características, se va a abrir ese archivo de texto donde están las características de la turbina por default. Esas por default es una turbina de 2 megawatts de potencia. Entonces para nuestro ejemplo, para nuestro ejercicio, pues es demasiado, ¿no? ¿Qué dice? Dice que las unidades de longitud están en metros, la velocidad en metros sobre segundos, la potencia en kilowatts, la altura del rotor, la altura del rotor, el diámetro del rotor, la altura donde está el sensor, y aquí está todo, lo explica, ¿no? La densidad del aire y otras características. Y aquí es lo importante, esto que está aquí es la curva de potencia de la turbina. Es decir, en función de la velocidad de viento, ¿cuánta potencia va a generar? Ustedes saben que una turbina a 4 o 5 metros sobre segundo no va a generar su capacidad nominal. Cada turbina tiene su curva de potencia. ¿Y qué vamos a poner aquí? Pues vamos a descargar una hoja técnica de una turbina y ver cómo es su curva de potencia, la vamos a obtener. Aquí, por ejemplo, esa turbina me dice, es de 2 megawatts, 2000 kilowatts. Dice que a los 3 metros sobre segundos como que se empieza a mover y tiene una potencia de 9.6 solamente, kilowatts. Dice ya su velocidad nominal es alrededor de los, ¿qué? De los 15, 14 metros sobre segundos de velocidad del viento. Ya está produciendo más o menos su capacidad nominal de 2 megawatts. Dice, después de los 24, de los 25 es la última información. Y dice, no dice la velocidad. Sí, dice que la velocidad estándar es de 15, o sea, los 15 es la velocidad nominal. Entonces, ¿dónde vamos a sacar esa información? Pues vamos a buscar una turbina. ¿Dónde podemos buscar turbinas eólicas y sus hojas técnicas? Pues en Google. Vamos a ver. Aquí tenemos una Hitachi, una de 3.5 kilowatts. Vamos a ver qué es esta aquí. Aquí tenemos una de 3.5. Es esta que está aquí. Aquí está la información de operación y aquí está la curva de potencia. Esta turbina a los 11 metros sobre segundos es donde tiene su potencia nominal. Entonces, esta información que tenemos aquí, nosotros se la vamos a dar a Transys. ¿Cómo? Hay que tener cuidado. Vamos a guardar un archivo, que está aquí, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en la carpeta de proyecto. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos vamos a Transys y donde dice Browse nos va a abrir la carpeta, nos va a abrir la carpeta donde está. ¿Dónde está ese archivo? Está en la carpeta de Transys en el escritorio. En ejemplos, creo. En Dropbox. Aquí. Aquí está. Que es el Type 90. Y aquí hay diferentes formatos de turbinas. En este caso son estos tres. Vamos a agarrar este que está aquí, Type 90 windturbine.dat. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en nuestra carpeta del proyecto en el escritorio. ¿Por qué? Porque no vamos a modificar el archivo que está en Transys. Lo modificamos mal y lo guardamos y ya no nos va a correr el type. Entonces hay que trabajar sobre un proyecto, sobre un archivo nuevo. Lo tengo aquí. Lo voy a pegar. Y entonces este que está aquí lo voy a cambiar, el que está en Transys, y quiero que utilices ese que está ahí. Ese que está aquí, y ya lo hago, y ya se cargó ese archivo que yo copié, y sobre ese, ahora sí, vamos a editarlo. ¿Cómo? Pues vamos a poner toda la información de nuestra hoja técnica de nuestra turbina. Primero, esto que está aquí pues no importa, no sirve para el cálculo, pero nosotros podemos dejarle aquí
es de 3.5 kilowatts, nomás es para referencia. Esto que está aquí es una página según donde encontraron la información. Esto lo vamos a dejar igual, y aquí sí vamos a dejarle, dice la altura del rotor. Vendrá aquí a qué altura se pone. Tower. Aquí está, 14.5 metros. 14.5 metros, entonces vamos a ponerle aquí 14.5. Ahí está. El diámetro del rotor, que viene siendo ¿cuánto? Viene siendo este que está aquí, 4 metros. Está grande. ¿Que viene siendo qué? Si las dos hélices o las hélices de punta a punta, ¿no? Es decir, ese es el diámetro. 4 metros ocupa, entonces vamos a ponerle aquí, en vez de 76, 4. La altura en la que se recabó la información vamos a poner la misma que está de acá, que es 14.5. Y vamos a dejar el punto 14 del coeficiente. Vamos a dejar el punto 1 de la intensidad de la turbulencia. La densidad del aire pues la vamos a dejar tal cual. Y aquí es importante modificar esto. Dice que la potencia nominal de nuestra turbina, es de 3.5 kilowatts. Aquí está. Y dice a qué velocidad se logra esa potencia. Pues es a los 11 metros sobre segundos. Entonces aquí le quitamos 15 y le ponemos 11. Y dice, ¿cuántos datos de información vas a tener de tu curva de potencia? Y aquí tiene 26 por default. Entonces yo les recomiendo que dejen los 26, simplemente solamente modifiquen la velocidad que les muestra. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Que el 1 significa 1 metro sobre segundo. A 1 metro sobre segundo va a generar 0 kilowatts. A 2, 0. A 3 metros sobre segundo, 9.6 kilowatts. Y así hasta los 25. Entonces, sí, 25, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es de que voy a replicar esto. Que aquí solamente tengo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 puntos de 26, entonces cuando sea 13, 14, 15 lo voy a seguir manteniendo 3500 watts o 3.5 kilowatts hasta llegar al 25 metros sobre segundos, ¿va? Para no modificar la hoja que está aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente: a 1 metro, 0. A 2 metros, también 0. A 3 metros sobre segundos, ¿qué potencia tengo? Dice 51 watts, que es .051. 0.051. ¿Qué? Kilowatts. ¿Sí, verdad? Sí. A 4 metros tengo 134, que es 0.134. A 5 metros tengo 297, 0.297. Ya sé que es un poco enfadoso esto, pero así tiene que ser. A 6 metros es 0.563. A 7 metros son 1 kilowatt. A 8 son 1.56. A ver. 1.56 y a 9 metros son 2.23. 3. A 10 metros es de 3.064. A 11, 3.5, ahora sí la nominal, y acá también, pues ya 3.5 y 3.5. Es lo que les dije, aquí vamos a borrar este.
poner 3.5. Último por fin 3.5 y guardamos. Recuerden, el tipo de archivo sobre el que estamos trabajando es .dat, no es .txt. Si quieren un archivo o lo guardan como txt, no les va a correr el simulador, tiene que ser .dat. Entonces ahí está, y falta los parámetros. La elevación del sitio vamos a considerar que está aquí en Mexicali. Aquí tenemos que una elevación de aproximadamente 5 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Está. ¿A qué altura se recolectó la información? Vamos a ponerle 10 metros. La altura del era ¿cuánto? ¿Cuánto era la altura? Vamos a cerrar esto. No, tampoco. La altura de la torre es de 14.5 metros. 14.5. Y aquí vamos a dejar que la turbina no tiene pérdidas de potencia. Y vamos a considerar una sola turbina. Entonces, ya está ahorita toda la información que requiere. Solo falta, de entradas. Vamos a darle la información del type del clima. Temperatura ambiente, me la está pidiendo. Aquí se la pide en grados Celsius, no hay problema. ¿Qué más pide? La velocidad de viento, muy importante. ¿Y qué más le puedo dar de aquí? Pues la presión barométrica. Sí la da. Presión atmosférica, ahí está. Vamos a nomás por elaborar las unidades de la presión. En pascales. Sí, en pascales. Ahí está. Entonces ya tenemos configurado nuestra turbina eólica. Vamos a simular para ver si está correcto todo. Sí, pero no visualizo nada de la turbina. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna impresora. Vamos a conectar la turbina sobre la misma impresora de aquí. Vamos a ver qué espacios tenemos. Tenemos al lado del panel solar. Vamos a conectar la misma impresora. Watts. Entonces conecto y ya puedo visualizar la potencia de la turbina. Es esta azul, entonces está generando prácticamente durante la noche, donde está generando, ¿no? El módulo fotovoltaico está generando durante el día y en la noche es donde la turbina está generando, pero pues está generando bien poquito. 130 watts, 149, aquí tiene un pico de 600 watts la turbina. Solamente es una semana, la primera semana de enero, entonces ya tenemos eso. Ok, ahorita solamente estoy graficando potencias. Vamos a configurar la impresora. Si está bien ahí todavía, todo eso. Inputs. Esta es P-fotovoltaica, la potencia fotovoltaica. P-eólica. Esta es la temperatura-ambiente. Y esta que está aquí es radiación. Entonces, ¿dónde estoy guardando la información? No la estoy guardando todavía. Vamos a guardarla sobre este proyecto, sobre esta misma carpeta. ¿Cómo? Pues nomás le quito aquí y le pongo potencias.xls.
y se va a crear un archivo de Excel que se va a llamar potencias y va a tener toda la información que se está visualizando en la gráfica. Para corroborarlo, simplemente corremos la simulación. Ahí están, ya se modificó esto acá. Voy a mi carpeta del proyecto y se creó el archivo Excel con potencias, como que sí, y ahí están los resultados que se están visualizando. No hemos modificado todavía nada la simulación, está realizando simulaciones cada hora. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Pues simplemente ahí nomás estoy visualizando la potencia horaria de la turbina y del módulo, pero no me está diciendo al final cuánta energía es lo que generé durante cierto periodo. Para eso vamos a agregar el type de integración. Y ese type de integración está en utilidades, integradores y integradores de cantidad, que es el type 24. Y ese lo voy a dejar aquí, el type 24. ¿Qué es lo que voy a integrar? Pues voy a integrar dos variables. Aquí en entrada le voy a poner 2. Y pues prácticamente desde todo el periodo de simulación, así lo voy a dejar tal cual. Entonces, en la primera variable voy a integrar la potencia del módulo fotovoltaico, que viene siendo esta que está aquí en el punto de máxima potencia, y la voy a llevar a la integración 1. Y acá voy a llevar la del eólico a la variable número 2, que es esta que está aquí, acá. Entonces, voy a agregar una nueva gráfica. Puedo copiar esa que está aquí, control copy, control paste, para no buscar. En External File sí voy a tener que quitar aquí, voy a poner energía .xls para guardar los datos de ahí. Y voy a tener aquí entradas, voy a ponerle 3 aquí de la izquierda y 0 en la derecha. Entonces aquí voy a visualizar la integración de la potencia, que es la energía que están generando. La primera es la de fotovoltaico, la segunda es la del eólico. Estoy dejando una tercera variable porque ahorita voy a agregar lo que es el generador diésel. Bueno, ahorita no, pero después sí. Y pues ya puedo visualizar. Ahora sí. Aquí en la gráfica 1, bueno, las dos se llaman gráfica 1, no le cambió el nombre. Veo las potencias por el periodo de simulación. Pero en la gráfica 2 estoy mirando la integración de esas potencias, que viene siendo la energía. ¿Qué escala? Vamos a ver hasta los 9000. Entonces vamos a ponerle aquí un 0 más, nomás. Y ahí está. Se está sumando la generación eólica y la generación fotovoltaica. Entonces al final este valor que aparece son los watt hora. Si son los watt hora que generó el módulo fotovoltaico, los watt hora que generó el aerogenerador. Entonces tenemos un módulo fotovoltaico de 550 watts y en un periodo de 7 días me está generando 9.5 kilowatts hora. El aerogenerador de 3.5 kilowatts me generó solamente 6.7 kilowatts hora en la semana. Entonces, ¿por qué? Porque no hay viento. Por eso. Entonces, ahí está los resultados. Vamos a ver qué pasa, no sé, en la hora 5000 a la hora 6000. No sé qué día será, pero más para ver. Sé que es más o menos como octubre, yo creo. Y vamos a ponerle 0.5 horas para que sea un poco más exacto. Simulo y vamos a ver qué es lo que da. Aquí puedo ver que rápidamente se fue hacia arriba porque estoy graficando en watts. Entonces está sumando, imagínense, cada hora 200, 300 watts, lo está sumando, pues va a salir un valor muy elevado, ¿no? 120.364 watts hora. Y la turbina ahora sí ya generó 239.158 watts hora, que vienen siendo 120 kilowatts hora y 239 kilowatts hora. Ahora sí la turbina se llevó por mucho al módulo. A poner aquí
Sí, vamos a ponerle un 300.000. Ahí está. Ahora sí, la turbina se llevó por mucho al módulo. Y pues por obvias razones, ¿no? Son 3.5 kilowatts de potencia eólica. Y acá, ¿cómo se mira esto? No sé si se mira todo. Entonces, hubo momentos en que sí está generando la potencia eólica. Vamos a subirla aquí a 3500, que es la potencia máxima. Hubo un momento en que llegó a su potencia máxima la turbina. Solamente un momento aquí. Close options, tick. Ahí está. Ok. Entonces, ya está mi simulador avanzado, pero todavía falta. ¿Qué le vamos a agregar ahora? Vamos a agregar ahora otro type nuevo, que es el type 9. Ese type 9, muchachos, es un procesador de información o un lector de información externa. A ese type yo le puedo meter un archivo en texto, un archivo en Excel, con información para yo utilizarla en mi simulación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar un archivo con un perfil de demanda de una casa. Ese perfil de demanda es la demanda eléctrica, de energía eléctrica de una casa, hora por hora durante todo el año. Y ese archivo todos lo tienen en su carpeta. En su carpeta de Transys está ese que se llama Consumo Villa del Roble 2. Si lo abren sin modificarlo, solamente para visualizarlo, van a ver esta información. Hora, otro hora, este es el número de hora, en este caso sería la hora año, es decir, del 1 hasta 8760, y esta es la hora del día, y este que sería aquí sería el consumo en iluminación, está separado en lámparas, o sea, iluminación. Este que está aquí es el consumo por aire acondicionado solamente, y este que está aquí es el consumo de los electrónicos, y la última es el consumo total. Entonces, esta información que está aquí yo la voy a utilizar en mi simulación para decir que es una carga, es una demanda de energía que yo la tengo que satisfacer con mi sistema eólico, con mi sistema fotovoltaico. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a ingresar esta información con un type que se llama Data Reader, y está donde en la misma carpeta de utilidades está esta que dice lectores de información, de data, y vamos a utilizar el ¿cuál es? Fitness Simulation, el 9C. Era este, ¿verdad? Ahora es el que les dije la clase pasada, ¿verdad? Sí. Es que tenemos muchos. Tenemos modo experto, el 9E, tenemos el 9G, tenemos el 9A, tenemos el 9B, y cada uno tiene una característica no tan grande, pero que sí los diferencian entre sí. Por ejemplo, el 9C es uno que según el tipo de archivo que le ingreses, él va a decir, ¿sabes qué? Podemos brincarnos ciertas filas, no, ciertas columnas, no, aquí son filas, perdón, de tu hoja. ¿De cuál hoja? De esta que está aquí. Nos podemos brincar tales filas y decir, ok, a partir de tal fila es la información que vamos a utilizar para la simulación. Porque si no le digo eso, él va a considerar que desde la primera fila es información. Entonces va a decir, ok, pero ¿qué información aquí? Me estás diciendo puras letras, no me sirve para nada, y va a marcar error. Entonces le tenemos que decir, ¿sabes qué? Desde la tercera fila vas a obtener la información, ¿va? Entonces por eso utilizamos el 9C. Entonces a ese 9C yo lo voy a abrir, y donde dice External Files le voy a decir, ¿sabes qué? Utiliza ese archivo que está en el escritorio, Transys 16 portable, pero lo que voy a hacer es de que voy a copiarlo y me lo voy a llevar a la carpeta de mi proyecto. Ahí está, y lo selecciono. A ver, ahí está en la carpeta de mi proyecto. Parámetros. ¿Qué es? Modo 5. ¿Qué significa ese modo 5? Pues no sé, vamos a ver aquí.
dice que está la primera línea en el archivo corresponde a el tiempo 0. Es decir, la simulación es igual a 0. Si la simulación no empieza en 0, lines are skipped, ok. Vamos a dejarlo como 5. Y aquí dice cuántas líneas vamos a brincarnos para encontrar la información. Aquí sí le vamos a poner 3. No, 2. ¿Por qué? Porque nos tenemos que brincar la primera donde está el nombre de las cargas, la segunda que es las unidades, y ya entre la tercera ya es la buena, ¿no? Y lo dice, ¿cuántos valores vas a leer? Aquí es qué información tengo en mi archivo. Vamos a leer aquí cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. 6 variables tiene mi archivo. Entonces vamos a ponerle aquí 6. Dice, el intervalo de la información que tú tienes, ¿en qué periodo de tiempo está? Pues son de 1 hora, ya miramos. Y aquí lo que nosotros podemos hacer es de que, ¿sabes qué? A la variable 1, al valor 1, lo puedes multiplicar o dividir o restar o sumar algo para modificarlo. Entonces, pero nosotros no vamos a hacer nada de eso. Entonces lo vamos a dejar así como está y vamos a ver si ya está bien, en este caso, programado. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a conectar mi type de la información a la impresora para visualizarla primero. ¿Y qué va a aparecer aquí? Pues van a aparecer muchas salidas. ¿Y cuál es la que yo quiero visualizar? Pues yo le dije que iba a leer 6, entonces la salida 1, 2, 3, 4, 5, 6 es la información de mi archivo. ¿Cuál es la que quiero visualizar? Pues la carga total, la demanda total. ¿Cuál era? La última, que era la 6. Entonces vamos a ponerla aquí, vamos a ver qué pasa. Y cerramos y corremos, vamos a ver si se mira. Viene siendo la otra. Ahí está. Sí está bien puesto. Vamos a poner la escala aquí a 3000. 3000, perdón. Ahí está. ¿Qué es lo que tiene este archivo de texto? Tiene una demanda de, por ejemplo, para el mes de enero, tiene una demanda típica para un día y esa demanda la replica durante todos los días de enero. Luego cambia a un día de febrero y esa misma demanda de febrero la utiliza para todos los días de febrero. Es diferente para todos los meses. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que pasó de un mes, aquí se terminó y se cambió a otro mes y luego se terminó ese mes y empezó el otro. En este mes, una casa, es la demanda de una sola casa, tenía picos de hasta 3000 watts, una demanda máxima de 3 kilowatts de potencia. Entonces, pero ya pasó ese mes y se redujo a 600. Lo que me dice más o menos es de que estamos pasando de agosto a septiembre. De agosto a septiembre. Ya conozco este archivo, ya sé que de agosto a septiembre cambia drásticamente. Esta información, muchachos, son resultados experimentales. Es información que, según yo, realizó la Comisión Estatal de Energía, no recuerdo quién fue, creo que fueron ellos, pusieron medidores en una casa típica de 2 adultos, 2 menores, con aire acondicionado, pusieron sensores de medición eléctrica a las cargas de aire acondicionado, a las cargas de iluminación solamente, y pudieron obtener esa información. La vaciaron aquí, y nosotros podemos utilizar esa información para hacer cálculos, ¿no? Bajo unas condiciones típicas. De aquí de Mexicali. Es de aquí de Mexicali, tiene aire acondicionado. Lo raro, y vamos a visualizarlo mejor, vamos a poner todo el año. Y eso rosita es la demanda. ¿Perdón? Ahí es todo el año. Ahí está. Esa es la demanda. Entonces, se replica mes a mes. Entonces ahí podemos ver cuándo se acaba un mes y empieza el otro, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, prácticamente
febrero, marzo y abril son los mismos. Aquí incrementa un poco mayo, aquí bajó poquito, no sé por qué es esa diferencia ahí. Junio inicia el aire acondicionado, aunque ahorita ya lo iniciamos nosotros desde mayo, ¿no? Julio, agosto, y aquí apagan el aire acondicionado. Es lo raro. No sé por qué en esa casa apagaron el aire acondicionado en septiembre. ¿Y hay un pico que hay a la izquierda? No, esta es la potencia, la energía generada por los módulos por el módulo fotovoltaico y la eólica. Es la otra variable que tenemos graficada. ¿Sí? Nomás lo puse aquí para visualizar que estuviera bien en el archivo, pero así está. Entonces, aquí está la demanda. Nosotros tenemos que dimensionar nuestro sistema para satisfacer esta demanda. No lo vamos a hacer en cuanto a que sea la generación exactamente la misma de aquí, porque no vamos a poder. Vamos a analizar al final como si fuera un sistema interconectado. ¿Sabes qué? La casa consumió tanta energía en el año, yo voy a dimensionar mi sistema fotovoltaico para satisfacer tanto porcentaje de esa energía, o el eólico para satisfacer tanta energía que me falta, ¿no? Pero no vamos a hacer por una casa, vamos a hacerlo para 20 casas, ¿va? Y el restante, por ejemplo, vamos a jugar con una capacidad renovable del 50%, el restante lo vamos a generar con un generador diésel. Y vamos a ver cuánto diésel vamos a requerir, cuánto cuesta ese diésel para poder satisfacer esa demanda de energía. O sea que lo que vamos a hacer nosotros del sistema híbrido es para 20 casas. Para 20 casas. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues simplemente este valor que está aquí lo voy a pasar a una calculadora y lo voy a poner por 20. Y ya. Entonces, muchachos, ¿dudas hasta aquí? No, ¿verdad? No, seguramente ya. ¿Se está grabando? Sí, está grabando. Bueno, vamos a multiplicar la demanda esta por 20. ¿Dónde? Aquí donde dice Assembly, vamos a insertar una nueva calculadora. Puedo yo llevarme el valor de aquí a la calculadora aquí, crear una nueva variable y multiplicarlo por 20 y sacarlo, no pasa nada, o puedo agregar una nueva calculadora, como gusten. Entonces, esta calculadora, la variable que quiero crear va a ser casas, o no, potencia guión bajo de las casas. Entonces, esa potencia de las casas es igual a ¿qué? A la potencia de una sola casa por ¿cuántas casas quiero tener? 20. Entonces, aquí tengo que crear la variable de que es esta, lo borro y le voy a poner p-casa. Y ahí está. Entonces, ahora conecto aquí y es la salida número 6. Ya está. Ojo, ahorita está todo en watts hora, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque a lo mejor alguien quiere cambiar y manejarlo en kilowatts hora aquí, y acá manejas en watts hora, entonces no les va a dar los resultados. Entonces vamos a manejarlo todo en watts hora, aunque va a ser un short, pero vamos a dejarlo en watts hora. Y ya está. Entonces aquí este valor ya lo multiplicó por 20 y lo voy a llevar a la impresora. Vamos a llevarlo mejor a la integración. Vamos a agregar una nueva variable. Y la variable número 3 es la integración, es decir, todo el consumo de energía de las casas. ¿Por qué? Porque es la demanda de energía que quiero satisfacer. Entonces, aquí para acá. Y la va a integrar también. Y aquí la voy a visualizar también. En la que había dejado libre, ahorita le agregamos la otra. Era aquí. P-casas. Entonces, ahorita son 20 watts hora. Vamos a ver cómo está, sin mover el simulador, cómo está nuestro sistema energéticamente hablando. Ay, se ve todo el año.
¿no? Entonces, como está en watts hora, pues, es 1.000.000. Voy a poner aquí 1, 2, 3. Ok. 3. No. Ahí está. Entonces, ahorita como está mi sistema, con un panel de 550 watts y mi turbina eólica de 3.5 kilowatts, esa es la energía que estoy generando en todo el año. Y esta que está aquí es la energía que están consumiendo las 20 casas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incrementar la potencia, el número del fotovoltaico, el número de las turbinas, para pues que se vaya acercando a esto. Pero bueno, la vamos a dejar ahí por ahora, muchachos, y vamos a continuar con nuestro simulador la clase que viene. ¿Sí?